En el libro que hemos publicado este año, ahí hacemos un análisis exhaustivo de este relato, del cual hemos extraído estas ideas. Claro, en el momento de recrear todos los elementos, es indudable que algunas ideas pueden estar ausentes, pero tiene usted también la posibilidad, porque además el libro está colgado. Sí, lo tienen en el drive, doctor. Sí. Aquí hay otra pregunta, del señor César Pineda Quilca. Ya. Él dice, Virginia en el fondo resulta ser un objeto de deseo si aplicamos la semiótica. Así es. Pero a su vez representa una llama que enciende la lujuria del alcalde. Quisiera que el doctor González Montes ahonde más sobre este asunto. Ya. Sobre la lujuria que tiene. Es sin duda, sin duda. Como bien dice el señor Pineda, ¿no? Pineda, sí. Como bien dice el señor Pineda, efectivamente, el alcalde convierte a Virginia en su objeto de deseo. Él menciona la lujuria y antes la belleza. No, señala a Virginia como objeto de deseo según la semiótica. Claro, Ajá. claro, estamos, desde ese punto Para está que bien. un poco Sí. explique por ahí. De la misma manera, señor y tenemos dos de personas más. miembro del auditorio, efectivamente el objeto del deseo es lo muy importante. Recuerde usted que en la primera secuencia también se genera un objeto de deseo, ¿no? ¿Cuál es ese objeto de deseo? Salvar la vida. ¿Ve usted qué diferente? Los objetos de deseo pueden ser diferentes, pueden tener un sentido positivo o negativo. Claro, si tiene un sentido negativo es una especie de anti-objeto de deseo, porque no es nada aceptable que este señor, como usted bien señala, ¿no? Incluso vamos a ponerle, como usted dice, el beneficio de la duda. No sentía lujuria, pero sin duda quería seducirla. No lo sabemos en todo caso, ¿no? Pero su actitud es claramente de acoso. Eso sí está claro. Y si alguien hubiera grabado esa conversación, sin duda Virginia tendría motivos para denunciar esa actitud innoble, esa actitud que no corresponde con su condición de autoridad, porque no es una persona del auditorio, no, es alguien que encarna la presencia de la autoridad, es aquel que encarna al actor que realiza el reconocimiento, que es parte también de la semiótica. La semiótica también justamente alude al reconocimiento, pero este señor se burla del reconocimiento, ¿no? Hace el reconocimiento formal y luego ¿qué es lo que hace? Convierte, como usted dice, ya a Virginia, ya no en una heroína, sino una muchacha que que él podría o querría seducir, ¿no? Le damos la palabra al señor Freddy Calderón. Freddy Calderón. Señor Freddy Calderón. Y después al señor Pedro Arriola, que están en espera para hacer preguntas. Correcto, el señor Freddy Calderón, que active su micrófono para poder hacer su pregunta. A ver, señor Calderón. Sí, estoy viendo una comparación a los cuentos de Julio Ramón Ribeiro con algunos cuentos de Vargas Llosa, y veo que la figura femenina que presenta Ribeiro, en este cuento especialmente, es diferente a la de Vargas Llosa. Vargas Llosa presenta a la mujer no protagonista, sino solamente que ve, o que luchan por ella. Y Julio Ramón Ribeiro, en Media para Virginia, la mujer es protagonista, y además de esto, los personajes masculinos son malos, y los personajes femeninos son positivos, se puede decir. Sí. Desearía saber su opinión sobre esto. Bueno, depende, diríamos, ¿no? Pero lo que yo resalto en todo caso, es el que Ribeiro ponga como personajes protagónicos a una mujer. Ahora, en Vargas Llosa, por cierto, no solo en sus cuentos, sino en sus novelas, usted va a encontrar que hay mujeres protagónicas. Por ejemplo, en El Paraíso, en la otra esquina, tiene usted la figura de Flora Tristán, o en la novela Travesura de la Niña Mala,
tiene como protagonista una mujer que además va cambiando de nombre, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, claro, usted se puede estar refiriendo a los cuentos de la primera etapa de Ribeiro, de Mario Vargas Llosa, los jefes, ¿no? Pero repito, creo que habría que tomar en cuenta esa diferencia que hay entre Ribeiro, que es básicamente un cuentista a lo largo de toda su trayectoria, con Vargas Llosa, que en su primera etapa es cuentista y luego ya le da una mayor importancia a la novela, ¿no? Son matices, ciertamente. Incluso dentro de un mismo autor usted va a encontrar diferentes perfiles de los personajes, ¿no? Todo está sujeto a cambio, todo está sujeto a transformación en el mundo de la narrativa, en el mundo de la ficción. Eso es lo que yo le podría decir. En todo caso son diferencias. Ahora, un dato adicional. Hay un famoso crítico español, se llama Ángel Esteban, que ha escrito un libro muy interesante donde compara dice, el flaco Ribeiro y el escribidor, ¿no? Entonces los compara un poco en tono humorístico y ya ahí se ve pues que entre los dos autores hay más diferencias, hay más diferencias que semejanzas, ¿no? Pero en ambos casos manejan personajes femeninos. Ahora, claro, el universo de personajes de Vargas Llosa es muchísimo más amplio por razones obvias, ¿no? Pero en Ribeiro también hay una buena cantidad de personajes femeninos. Hoy día no vamos a poder agotar con este universo femenino, pero en la siguiente sesión sí, vamos a hacer un recorrido, un barrido extraordinario que me permite realzar la calidad con que Ribeiro retrata principalmente a sus personajes femeninos, ¿no? Claro, desde diferentes ópticas y perspectivas. Creo que el señor Arriola también tenía... Sí, el señor Arriola tiene la palabra, después viene la señorita... A ver, después del señor Arriola viene la señorita Nelly Corrales. Ya, de acuerdo. Es el turno del señor Arriola. El señor Arriola, por el micro. Sí, ellos activan su micrófono. Perfecto. Y le pueden hacer la pregunta. ¿Cómo no? ¿Me escucha, doctor? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, del querido Pedro, Muy amable. lo escucho. Muy amable, doctor. Perfecto, me voy a mi pregunta. En la cuentística de Ribeiro es determinante cómo él caracteriza y personifica a sus personajes. Así es. Es fundamental. Él no hace una descripción amplia, detallada, sino da pinceladas. Así Por es. ejemplo, cuando habla en el cuento La vida gris de Roberto, Ajá. dice, sus ojos carecían de potencia. Y uno entiende que pues se refiere a un personaje no opaco, ¿no? Pero quienes somos admiradores del cuento hemos encontrado que y esa es nuestra pregunta, que esto como que lo aprende Ribeiro de Antón Chekhov, que es justamente el creador del cuento psicologista, ¿no? Así es. ¿Usted cree que Ribeiro había tomado esta influencia de Antón Chekhov? Yo creo que sí, sin duda, ¿no? Ribeiro tuvo sus grandes maestros, son los maestros del cuento del siglo XIX, ¿no? Chekhov, hay otro escritor ruso que en este momento estoy olvidando, pero así por el estilo. Maupassant, todos estos grandes del relato europeo tradicional, sin duda influyen en él. Como usted bien dice, él da pinceladas, pero esas pinceladas son precisas, ¿no? Son exactas. Eso marca, crea su estilo, ese estilo discreto, ese estilo conciso, ese estilo transparente que hace que leer su cuento sea una gran experiencia estética, ¿no? No solamente una experiencia relativa a la realidad, sino relativa al arte mismo de narrar. Creo que, como usted bien señala, Chekhov fue uno de sus grandes maestros.
Muchas gracias, estimado Pedro. Es el turno de la señorita Nelly Corrales. Señorita Nelly Corrales. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Bueno, en mi caso, yo voy a hacer una pregunta que hasta ahora nadie la ha hecho. Bueno, normalmente soy más analista, no me gusta analizar tanto lo obvio, sino, yo sé que la protagonista es Virginia y el alcalde, pero yo veo que no sé qué pasó, por qué la esposa del alcalde casi se ahoga y se quiso suicidar por su vida amorosa. De repente, como tenía tantos años con el alcalde, de repente fue un intento de suicidio, y si no hubiera sucedido eso, de repente el alcalde que quería que su esposa se muera, hubiera planeado la muerte de ella. Bueno, eso es mi idea, no sé qué puede decir usted. Gracias. Sí, bueno, como usted bien dice, son especulaciones que podemos hacer sobre las motivaciones de los personajes. Efectivamente, señorita, alguien ha definido al cuento como un iceberg, ¿no? Que está ahí lo visible, lo que podemos ver en la trama, pero ahí hay un trasfondo muy grande, como es el que usted señala, ¿ya? Bueno, eso es. Entonces puede haber motivaciones que habría que auscultar, motivaciones que habría que investigar con más detalle. En todo caso, el camino está abierto para que ustedes, que son los lectores de Ribeiro, puedan profundizar más, incluso, ¿no? Y por eso quiero referirme a otro cuento que es sumamente interesante, que está en el mismo libro, está también en nuestro libro. Se llama Un domingo cualquiera. Un domingo cualquiera, así se llama el cuento al cual nos vamos a referir, y seguramente va a generar también preguntas interesantes como las que están realizando ustedes, porque repito, el conjunto de personajes femeninos en Ribeiro es inmenso, y ahora vamos a ver algunos de ellos, con cargo a que en la próxima podemos seguir profundizando en este tema. En realidad, el cuento Un domingo cualquiera fue escrito, según la información que nos da Ribeiro, en 1964 en París, ¿no? Pero la anécdota transcurre en Lima, ya no en Paita. Ahora viajamos desde el norte, nos venimos y volvemos a la Lima de la década de los 50, aproximadamente, ¿no? Los 50. Este cuento a mí me parece fascinante. Me parece fascinante porque allí también tenemos a solamente dos personajes que se llaman Gabriela y Nelly. Las dos son jóvenes. Y haciendo un pequeño recuerdo diremos que la anécdota, vamos a decir, es mínima. La anécdota consiste en que Gabriela, que es miraflorina, ¿no? Un domingo cualquiera, por eso el cuento se llama así, de pronto cruza la ciudad desde Miraflores en el auto de su padre. Su padre está enfermo, al parecer no puede manejar el auto, y Gabriela, que es una chica muy audaz, que es una chica que sabe manejar el auto de su padre y que tiene deseo de conocer el mundo, de pronto cruza Lima. Estamos hablando de los 50, no de ahora, no existía todavía la vía expresa. Cruza Lima, vamos a decir, de sur a norte, o yendo quizás hacia el oeste, y llega ¿a qué distrito? Llega a La Victoria. Y dentro de La Victoria al barrio de Matute, que si no me equivoco es el barrio donde queda el estadio de Alianza Lima, ahora, pero en aquella época no. Lo cierto es que hace un cruce, y fíjense ustedes, ese viaje es un viaje que tiene no solamente un sentido geográfico, sino también un sentido social, un sentido simbólico. Retomando uno de los conceptos que manejaba un ribeiriano del auditorio. ¿Y cuál es el objeto de deseo de Gabriela? De ir a visitar a Nelly, que vive en el barrio de Matute, que vive en un edificio.
el objeto de deseo de Gabriela, que es una miraflorina de los años 50, calculen ustedes, cuyo papá tiene un auto y ella seguramente tiene una buena situación económica. Y además, como dice en algún momento uno de los personajes que lo observa, dice, ¿qué hace esta rubia con su Chevrolet aquí en Matute? ¿Cuál es el objeto del deseo de ella? El objeto del deseo es invitar a Nelly a hacer un paseo en su auto. Qué lindo objeto de deseo. Una chica miraflorina va a visitar a una chica de la Victoria, o victoriana, si queremos decirlo de esa manera, para realizar este paseo. Y efectivamente Gabriela llega hasta la casa, hasta el edificio donde vive Nelly. Para esto ellas no son amigas. Gabriela ha conocido a Nelly en una reunión que se realizó hace algunos días. Ahí conoció a Nelly, en una reunión de amigos. Pero Gabriela, que parece ser un personaje muy atento a su contexto, escuchó hablar a Nelly y se quedó marcada por las cosas que dijo Nelly. Entre ellas, se enteró que Nelly trabajaba, actividad que no realizaba Gabriela. Nelly iba a la universidad, Gabriela no iba a la universidad. Nelly leía, Gabriela no leía, no. Entonces, todas estas razones se convierten también en parte de un objeto de deseo. Ella se da cuenta que Nelly, siendo una joven de escasos recursos económicos, que se ve obligada a trabajar, sin embargo, está más conectada con el mundo. Por esas razones es que Gabriela decide hacer ese viaje, cruzar gran parte de la ciudad y llegar hasta la casa de Nelly. Y creo que le toca el timbre o le toca la bocina. Lo cierto es que Nelly sale por la ventana. El narrador lo dice, no lo digo yo. Parece ser que Nelly tuvo una cierta vergüenza de hacerla subir a su departamento porque era muy pequeño, probablemente estaba la mamá, estaban los hermanos, no había la comodidad suficiente como para recibir a Gabriela, que venía seguramente de una casa mucho más cómoda. Entonces Gabriela le dice, he venido a visitarte para que vayamos a realizar un paseo, yo te invito, vamos. Y Nelly, bueno, consulta con la mamá e inmediatamente, en pocos minutos, baja al primer piso, ¿no? Y se sube al auto de Gabriela. Y juntas se van en este viaje a la aventura, porque aún no se sabe a dónde van a ir. Pero ya en el camino, Gabriela y Nelly van dialogando, y a través del diálogo, técnica utilizada por Ribeiro con gran maestría, nos vamos enterando de cuáles son las actitudes de cada una de ellas, cuáles son las motivaciones, cuáles son sus respectivos objetos del deseo, en fin, todos estos detalles que son parte de la interacción. Una de mis ideas con respecto a Ribeiro es que él entiende la vida como una sucesión de encuentros, desencuentros, encuentros, desencuentros. En este momento, Nelly y Gabriela se han encontrado, están en armonía, están en conjunción. ¿Por qué? Porque sin conocerse mayormente, de pronto están en el auto de Gabriela y están compartiendo una conversación bastante cordial, bastante abierta. Y entonces Nelly le dice, ¿qué te parece? Vamos a hacer un recorrido. Y luego de intercambiar ideas, resulta que se van a la Herradura, ¿no? Que en aquellos años era una era una playa de moda, ¿no? Ahora nadie habla de la Herradura. Si preguntamos a los jóvenes qué es la Herradura, le dirán, no sé, pero en aquella época la Herradura era la playa de moda, ¿no? Y yo recuerdo, estaba adolescente, sin embargo, oía. Nunca fui porque, bueno, tampoco no era de esos sectores sociales, pero sí la Herradura era como decir ahora Asia, ¿no? O Asia, como suele decir mi amigo Rafa León. Era la playa de moda.
Y efectivamente van allí, ¿no? Quizá algunos de detalles estoy olvidando, pero ya los podrán buscar ustedes en el libro. Pero lo cierto es que van a la herradura, se divierten, se distraen, y es en ese recorrido que Gabriela va obteniendo información acerca de Nelly. O sea que podríamos decir en ese sentido que el objeto de deseo de Gabriela era el conocimiento en sí, el conocimiento de una persona que era de su mismo sexo, pero que pertenecía a otro sector social. Ya es importante entonces comprender que Gabriela era plenamente consciente que Lima es una ciudad efectivamente heterogénea, donde convivimos gente de los más diversos estratos sociales, y aunque geográficamente estamos juntos, socialmente estamos a veces en posiciones encontradas. Eso es lo que se realiza en ese, repito, maravilloso relato llamado un domingo cualquiera. Entonces efectivamente van a la herradura, se distraen, se divierten, otra vez aparece el mar. Recuerden como en el relato anterior, pero este caso es una playa conocida, ¿no? Acondicionada como playa, pero de todas maneras les resulta grato, les resulta maravilloso, porque seguramente Nelly nunca habría ido a la herradura, ¿no? Porque su padre no tenía. Hay un momento del diálogo en que Gabriela le pregunta a Nelly, le dice, ¿y tu papá tenía auto? ¿Y por qué se lo pregunta en pasado? Porque el padre de Nelly ya ha muerto. Y entonces Nelly le miente, le dice, sí, mi padre tenía un auto. Y luego de unos ciertos momentos de reflexión, Gabriela le dice, estoy seguro que tu padre no tenía auto, porque tú no me das la impresión, se lo dice así, ¿no? Como más o menos en estos términos, no me parece que tu padre haya tenido, mire esa astucia, esos signos, todo es semiótica. Gabriela se permite leer en la actitud, en los gestos, en la respuesta de Nelly, y llega a la conclusión que efectivamente el padre de Nelly no habría tenido auto y ya es un señor que ha fallecido. Muy bien, este es otro detalle para que ustedes puedan orientar alguna de sus preguntas. Estando ya en la herradura, de pronto Gabriela le hace otra propuesta a Nelly. Le dice, Nelly, ¿qué te parece si nos vamos un poco más al sur? Vámonos a una playa desconocida. Vámonos a una playa donde nadie haya ido. Le dice, yo he ido hasta Conchán. Ustedes conocen Conchán, saben que Conchán está ahora acá muy cerca, está prácticamente dentro de Lima, pero en aquella época Conchán era un lugar lejano. Dice, yo he ido hasta Conchán, pero vámonos más al sur, vayamos hasta una playa donde nadie haya ido. Y llegamos nosotros y le vamos a poner un nombre a esa playa. Y efectivamente, Nelly acepta el reto, y entonces ellas, las dos señoritas, enrumban hacia el sur, instaladas en el auto de Gabriela. Y es un recorrido de kilómetros, pasan una playa tras otra playa, y en ese recorrido yo creo ver en Ribeiro esa actitud premonitoria de cómo Lima iba a crecer hacia el sur, como efectivamente ha ocurrido. Recuerdan que él también buscaba su playa, tiene un relato que se llama La Playa. A Ribeiro le fascinaba el mar. Y en esa actitud de Gabriela, repito, creo ver esa premonición de Ribeiro, de que efectivamente Lima iba a crecer hacia el sur, a través de un conjunto de playas, y ya en este momento ya pasamos el kilómetro 100, pero en este relato, a mi modo de ver, está un poco la motivación. En este relato, el objeto del deseo, todavía lejano en el tiempo, es conquistar el sur, ese mar del sur, mediante la instalación de una serie de playas, de viviendas hermosas que hacen de Lima ahora una ciudad sumamente atractiva, y que en estas circunstancias
estamos en peligro de no poder ir a la playa. ¿Ve? Entonces hacen este recorrido hasta ese lugar y llegan a esta playa, y lo primero que hacen entonces, dejan el auto y salen a correr rumbo a la playa, y en algún momento Gabriela plantea el reto de bañarse desnudas, y ella por supuesto se desnuda y se tira a la playa a bañarse. No estoy seguro ahora si Nelly también, pero Nelly también se mete a bañarse, y luego dice, y bueno, vamos a ver, dice Gabriela, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Y le pone un nombre curioso, que en este momento tampoco tengo la mano, pero es algo así como la playa de las faldas tristes. Observen este detalle, es Gabriela la que le pone a la playa el nombre de la playa de las faldas tristes. ¿Y por qué le pone así? Porque se ha fijado en la falda de Nelly y se ha dado cuenta que es una falda de una tela, digamos, austera, no es una tela cara. Por esa razón, ¿no? Le llama de esa manera la playa de las faldas tristes. Miren la ironía, ¿no? Miren la ironía, miren ese detalle de Gabriela de estar permanentemente observando. Lo cierto es que allí en esa segunda estadía en la playa, pues se divierten mucho, siguen comentando cuestiones relativas, por ejemplo, a si han tenido enamorados. Con respecto a ese tema, por ejemplo, ambas señalan que todavía no han tenido enamorados, pero es Gabriela la que dice que en todo caso ha estado muy cerca ya a tener una relación amorosa, mientras que Nelly dice que ella todavía no ha tenido. Y así por el estilo, van conversando sobre algunos temas así complejos de su respectiva vida, y es allí donde Gabriela le dice, carambas, dame algunos libros para leer, porque en la reunión en que te conocí, le dice hace poco, ahí te escuché mencionar a muchos autores, a muchos literatos, y yo quiero leer, y yo no sé leer, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es la universidad? Mi padre no me ha dejado ir a la universidad, le dice, porque dice que en la universidad hay muchos cholos, ¿no? Y por tanto la ha privado a ella de ir a la universidad, ¿no? Y así por el estilo, una serie más de detalles de ese día esplendoroso, de ese domingo, que no es un domingo cualquiera, sino es un domingo en el cual dos señoritas de clases sociales diferentes de una misma ciudad se encuentran, se conocen, interactúan, intercambian información acerca de ellas mismas, de su familia, de su modo de ser, de sus actividades principales, de sus objetos del deseo. Entonces es una conversación verdaderamente reveladora, maravillosa, ¿no? Hasta que algo, bueno, termina el paseo ahí y retornan a Lima. Pero en el retorno a Lima el auto se malogra, el auto se atasca. Entonces no queda sino solicitar desde un punto más cercano, solicitar que una grúa vaya a traer ese auto. Lógicamente ese incidente malogra el sentido de la excursión, porque al ocurrir este hecho, Gabriela se enoja, se mortifica, se molesta, y ya no es lo mismo viajar dos personas en un auto con toda la comodidad del caso, que hacerlo en un colectivo que tienen que tomar, donde además comparten el colectivo con otras personas, están sumamente incómodas, están sumamente mortificadas, especialmente Gabriela, por haber pasado por la experiencia de que se malogre el auto, lo cual le va a implicar sin duda un grave problema con su padre, que quizá no sepa que ella sacó el auto sin pedirle permiso, pero dadas las circunstancias se lo va a tener que decir, y va a tener que de todas maneras hablar para que su padre mande traer el carro.
Lo cierto es que el viaje de retorno ya es un viaje de desencuentro. Ellas que se habían acercado, que se habían conocido, que habían alcanzado una cierta amistad, con estas circunstancias inesperadas, de pronto esa amistad comienza a decrecer, se convierte en una suerte de no amistad, de distanciamiento, de alejamiento. Y hay algunas expresiones irónicas que agrega Gabriela y que